El niño llegó al banco y dijo con voz firme y sin miedo, «Solo quiero ver mi saldo». El millonario se rió hasta que vio la pantalla. Antes de comenzar la historia, comenta desde qué lugar nos estás viendo. Espero que disfrutes esta historia, no olvides de suscribirte. El aire acondicionado zumbaba con una suavidad artificial dentro del edificio financiero más exclusivo de la ciudad, manteniendo una temperatura gélida que contrastaba con el calor humano de la calle. Los suelos de mármol pulido reflejaban las luces de las lámparas de diseño como si fueran espejos de agua, y el aroma en el ambiente era una mezcla de café recién molido y perfumes caros importados desde Europa. En medio de este escenario de opulencia desmedida, donde los trajes a medida y los relojes de oro eran el uniforme estándar, una pequeña figura desentonaba violentamente con la estética del lugar. Era un niño de apenas 10 años, con el cabello revuelto por el viento y unas zapatillas de lona desgastadas que habían visto días mejores. Su camiseta, evidentemente de segunda mano, colgaba ligeramente holgada sobre sus hombros delgados, marcando una diferencia abismal con el entorno. La presencia del niño no pasó desapercibida para la selecta clientela que llenaba el vestíbulo, quienes detuvieron sus conversaciones sobre acciones y fusiones para observar al intruso con una mezcla de curiosidad y desprecio. Las risas, que antes eran sonoras y desinhibidas, se transformaron en murmullos cargados de juicio y superioridad moral, como si la pobreza fuera una enfermedad contagiosa. El niño, sin embargo, caminaba con una determinación que no correspondía a su edad ni a su apariencia, ignorando las miradas que se clavaban en su espalda como dagas invisibles. No miraba hacia el suelo ni encogía los hombros, sus ojos estaban fijos en el imponente mostrador de cristal al fondo de la sala, su objetivo final. Apretó con fuerza una carpeta de plástico transparente contra su pecho, como si fuera un escudo contra la hostilidad reinante. Al llegar frente al mostrador, el niño tuvo que alzar la vista considerablemente para encontrarse con los ojos del gerente, quien lo miraba desde su altura con una mueca de incredulidad. El hombre, impecablemente vestido con un traje azul marino y el cabello engominado hacia atrás, parecía ofendido por la mera existencia del pequeño en su zona VIP. «¿Se te ha perdido algo, niño?», preguntó el gerente con un tono que goteaba condescendencia, esperando que el chico se diera la vuelta y saliera corriendo asustado. Pero Gustavo, lejos de intimidarse, sostuvo la mirada del adulto y, con una voz baja pero firme, exenta de cualquier tartamudeo o duda, pronunció las palabras prohibidas: «Solo quiero ver mi saldo, señor». La frase cayó como una piedra en un lago tranquilo, silenciando las conversaciones cercanas al instante. El gerente parpadeó varias veces, como si no hubiera entendido el idioma en el que le hablaban, y soltó una risa corta y seca que resonó en el silencio repentino de la sala. «Tu saldo», repitió el hombre, elevando la voz para que los clientes cercanos pudieran disfrutar del espectáculo que estaba a punto de comenzar. «¿De qué estamos hablando exactamente, jovencito? ¿De la cuenta de ahorros para tus dulces? ¿O quizás rompiste tu alcancía y quieres que contemos las monedas de cobre?». Las risas de los presentes no se hicieron esperar, estallando en una carcajada colectiva que buscaba humillar al pequeño intruso y recordarle su lugar en la escala social. Un hombre de negocios con un traje gris, que sostenía una copa de champán con indiferencia, se inclinó hacia la mujer enjollada que lo acompañaba y le susurró un comentario mordaz. «Seguro es el hijo de alguna de las limpiadoras del turno de noche que se ha colado por una puerta trasera», dijo con una mueca de asco. «Probablemente encontró una tarjeta tirada y cree que puede sacar dinero mágico de las paredes. Es patético ver cómo intentan mezclarse con nosotros». La mujer rió cubriéndose la boca con una mano llena de anillos, asintiendo mientras sacaba su teléfono móvil para grabar la escena, anticipando un momento viral de vergüenza ajena para sus redes sociales. Gustavo ignoró los comentarios hirientes que flotaban a su alrededor como avispas venenosas y, con movimientos lentos y deliberados, colocó su carpeta sobre el frío cristal del mostrador. «Aquí tiene mi identificación y la contraseña de acceso, señor», dijo Gustavo, empujando los documentos hacia el gerente con una calma que comenzaba a poner nervioso al hombre.
Mi abuelo abrió esta cuenta el día que nací y me dio instrucciones precisas de venir aquí personalmente. La mención del abuelo no ablandó el corazón del gerente, quien miró los papeles con desdén, sin siquiera dignarse a tocarlos con sus manos perfectamente cuidadas, como si temiera ensuciarse. Escucha, chico, dijo el gerente cruzándose de brazos y adoptando una postura de autoridad absoluta, creo que no entiendes dónde estás parado en este momento. Se inclinó sobre el mostrador, invadiendo el espacio personal de Gustavo, y bajó la voz a un susurro amenazante pero audible. Esta es la zona de banca privada de alto nivel, aquí solo atendemos a inversores que mueven millones, no a niños que juegan a los videojuegos y sueñan despiertos. Hizo un gesto con la mano hacia la puerta giratoria de la entrada, indicando claramente que la conversación había terminado y que debía marcharse de inmediato. Entiendo perfectamente dónde estoy, respondió Gustavo sin retroceder ni un milímetro, manteniendo una dignidad que muchos de los adultos en la sala habían perdido hace tiempo. Y también sé que tengo derecho a ser atendido como cualquier otro cliente que cruza esa puerta con sus documentos en regla. Respiró hondo, recordando las palabras de su abuelo sobre el valor y el honor, y añadió, no me iré hasta que cumpla la promesa que le hice a mi abuelo antes de que falleciera la semana pasada. La palabra falleciera provocó un breve titubeo en la sonrisa del gerente, pero la arrogancia volvió a instalarse rápidamente en su rostro. La mujer que grababa con el teléfono le dio un codazo a su esposo y rió por lo bajo, encontrando la situación cada vez más divertida y absurda. Cariño, asegúrate de captar bien su cara cuando lo echen a patadas, susurró con malicia, esto va a tener miles de visitas en cuanto lo suba. Mientras tanto, el guardia de seguridad, un hombre corpulento con uniforme oscuro, comenzó a caminar hacia el mostrador con la mano cerca de su cinturón. Listo para escoltar al niño a la salida por la fuerza si era necesario. El ambiente se tensó, cargado de una expectativa cruel, todos esperando el desenlace de la humillación pública. Pero Gustavo no se movió, plantó sus pies firmemente en el suelo de mármol y levantó la barbilla desafiante, emanando una fuerza interior que detuvo momentáneamente al guardia. Le prometí que vendría, repitió Gustavo, esta vez dirigiendo su voz a todos los presentes, y mi palabra es lo único que tengo ahora mismo, así que no pienso romperla por miedo. Su declaración resonó con una honestidad tan brutal que algunos de los clientes dejaron de reír por un segundo, sorprendidos por la elocuencia y la valentía de aquel niño pobre en territorio hostil. Sin embargo, la tregua fue breve, y una voz burlona gritó desde el fondo de la sala, rompiendo el momento de seriedad. Pues enséñanos tu fortuna, pequeño magnate, gritó un hombre joven con aspecto de broker agresivo. ¿Cuál es tu apellido de la realeza? ¿Eres un Rockefeller perdido o un príncipe en el exilio? Las risas regresaron con más fuerza, alimentadas por la burla y el alcohol que circulaba libremente entre los invitados de la zona VIP. Me llamo Gustavo, respondió el niño con claridad, girándose para mirar a quien le había gritado, Gustavo Lombardi. El apellido, común y sencillo, carente de cualquier resonancia aristocrática o financiera, provocó una nueva oleada de carcajadas, aún más ruidosa que la anterior. Para ellos, Lombardi sonaba a trabajador manual, a empleado, a alguien que servía las mesas, no a alguien que se sentaba en ellas para firmar cheques de 6 cifras. Lombardi, repitió el gerente, negando con la cabeza mientras tecleaba algo en su ordenador con desgana, solo para demostrar su punto. Nunca he oído ese apellido en nuestros círculos, chico. Aquí manejamos apellidos que aparecen en las portadas de Forbes, no en las listas de asistencia de una escuela pública. Miró a sus colegas, buscando complicidad, y todos asintieron con sonrisas cómplices, disfrutando de la superioridad que sentían sobre aquel pequeño ser insignificante. Gustavo sentía el calor subir a sus mejillas, pero no por vergüenza, sino por una mezcla de dolor y frustración ante la ceguera de aquellas personas. Estaba de luto, su corazón aún dolía por la pérdida de su abuelo, su héroe y su único amigo verdadero, pero nadie allí podía ver más allá de su ropa vieja. Estaba cansado, había caminado 40 minutos para llegar al banco porque no tenía dinero para el autobús,
pero nadie allí notaba el polvo en sus zapatillas. Solo veían un chiste, una anécdota para contar en sus cenas de lujo. Señor, por favor, insistió Gustavo, empujando suavemente la carpeta un poco más cerca de las manos del gerente. ¿Podría simplemente introducir el número de cuenta en su sistema? Es todo lo que le pido, solo quiero ver la pantalla y me iré. Su voz tenía un tono de súplica que, por un breve instante, pareció atravesar la coraza de cinismo del banquero. El gerente suspiró exageradamente, rodando los ojos hacia el techo como si estuviera haciendo el sacrificio más grande de su carrera. Está bien, concedió el gerente con una sonrisa torcida, ya que insistes tanto y para que dejes de hacernos perder el tiempo a todos. Se acomodó en su silla de cuero ergonómica y acercó el teclado con movimientos teatrales. Voy a comprobarlo, pero te advierto que si el saldo es 0, como sospecho, tendrás que salir por tu propio pie antes de que llame a la policía por obstrucción. El público improvisado contuvo la risa, esperando el golpe final de la comedia. El gerente comenzó a teclear los números que Gustavo le había proporcionado, dictándolos en voz alta con tono burlón para que todos escucharan. Veamos qué tenemos aquí, una cuenta de ahorro infantil, quizás tenga suficiente para un helado. Presionó la tecla, Enter, con fuerza, preparándose para soltar la siguiente broma ácida. Sin embargo, mientras la pantalla cargaba la información, algo extraño comenzó a suceder en el rostro del hombre, una transformación lenta y aterradora. La sonrisa de suficiencia se congeló en sus labios y luego se desvaneció por completo, como si alguien hubiera apagado un interruptor dentro de él. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, fijos en el monitor, reflejando una luz azulada que parecía haberle robado el alma de golpe. Intentó parpadear, intentó tragar saliva, pero su cuerpo parecía haber entrado en un estado de shock catatónico, incapaz de procesar lo que sus ojos estaban viendo. La sala, al notar el cambio drástico en la actitud del gerente, se sumió en un silencio sepulcral, una quietud pesada y expectante. Nadie se reía ya. Las copas de champán quedaron suspendidas en el aire y los teléfonos móviles bajaron lentamente. El gerente, con las manos temblorosas, intentó teclear de nuevo, refrescando la página una y otra vez, buscando desesperadamente un error, una explicación lógica que no fuera la realidad que tenía enfrente. Pero el resultado seguía siendo el mismo, inmutable y abrumador. El hombre levantó la vista del monitor lentamente, pálido como un fantasma, y miró a Gustavo no como a un niño pobre, sino como si estuviera ante una entidad desconocida y poderosa. ¿Quién? Tartamudeó el gerente, con la voz quebrada y seca. ¿Quién era exactamente tu abuelo, muchacho? Gustavo, manteniendo la misma calma estoica que había mostrado desde el principio, respondió con sencillez, el único hombre que nunca se rió de mí. Y en ese momento, el equilibrio de poder en la sala cambió para siempre. El gerente sintió que el aire se escapaba de sus pulmones, una sensación de asfixia provocada por los números que brillaban con una intensidad acusadora en su pantalla. Desconectó el teclado y lo volvió a conectar, golpeó el ratón contra la alfombrilla y reinició la aplicación bancaria, pero la cifra seguía allí, inmensa, desafiante, imposible. Empujó su silla hacia atrás con un chirrido agudo que hizo saltar a varios de los presentes, y se pasó una mano temblorosa por el cabello engominado, deshaciendo su peinado perfecto en un gesto de pura desesperación. Su mente racional intentaba buscar una salida, un fallo técnico, un hackeo, cualquier cosa menos aceptar que aquel niño con zapatillas sucias era el cliente más importante que había pisado esa sucursal en décadas. Los invitados, que habían pasado de la burla a la curiosidad morbosa, comenzaron a acercarse al mostrador como tiburones oliendo sangre en el agua, rompiendo el protocolo de privacidad. ¿Qué ocurre, Mateo?, preguntó el hombre del traje gris, el mismo que había insultado a la madre de Gustavo minutos antes, acercándose con una falsa camaradería. ¿Cuánto tiene el chico? ¿100 reales? ¿Un bono de regalo caducado? Intentó soltar una risita nerviosa, pero murió en su garganta al ver la expresión de terror puro en la cara del gerente.
Una expresión que no se veía en el mundo de las finanzas a menos que el mercado colapsara por completo. No, no es un bono, susurró el gerente, ignorando a su cliente habitual y manteniendo la vista fija en Gustavo como si temiera que el niño desapareciera si dejaba de mirarlo. Hay algo mal, esto debe ser un error del servidor central. Se aclaró la garganta, intentando recuperar una pizca de su compostura profesional, aunque el sudor frío que perla su frente lo delataba. Necesito confirmar un detalle en el sistema interno de seguridad, es un procedimiento estándar para cuentas de este tipo. Su voz temblaba al final de la frase, revelando su total falta de control sobre la situación. Gustavo simplemente asintió con la cabeza, manteniendo esa postura de calma sobrenatural que resultaba inquietante en un niño de 10 años. Está bien, señor, respondió con educación, ignorando el caos emocional que había provocado a su alrededor. Esperaré aquí, no tengo prisa. El niño permaneció inmóvil, con una mano descansando suavemente sobre la carpeta transparente, custodiando el legado de su abuelo con una reverencia silenciosa, ajeno a la codicia que empezaba a despertar en los ojos de los adultos que lo rodeaban. El gerente se levantó de un salto, casi tropezando con sus propios pies, y se dirigió apresuradamente hacia una puerta lateral blindada que conducía a las oficinas administrativas. Antes de entrar, hizo un gesto frenético a uno de los empleados junior que observaba la escena boquiabierto desde una esquina. «Ven conmigo, rápido», siseó el gerente, «necesito un testigo para esto, nadie va a creer lo que estoy viendo si no lo certificamos a 4 ojos». Ambos hombres desaparecieron tras la puerta pesada, dejando a Gustavo solo frente a una multitud de extraños que ahora lo miraban con una mezcla de recelo y fascinación. El silencio volvió a llenar la sala, pero esta vez era diferente, no era el silencio de la expectación burlona, sino un silencio denso, cargado de interrogantes y cálculos mentales. Gustavo cerró los ojos por un momento y susurró para sí mismo, tan bajo que nadie más pudo oírlo: «Abuelo, estoy haciendo lo que me pediste, por favor no me dejes solo en esto». Sentía el peso de las miradas sobre él, pesadas y pegajosas, evaluando su ropa barata y recalculando su valor en tiempo real. Ya no era el niño pobre, era una incógnita, un misterio financiero que todos querían resolver. Una señora mayor, vestida con un abrigo de piel a pesar del clima, se acercó con paso cauteloso, rompiendo el círculo de aislamiento que se había formado alrededor de Gustavo. «Hijo mío», dijo con una voz que intentaba ser dulce pero sonaba forzada, «¿por qué has venido solo a un lugar como este? ¿Acaso tu madre sabe que estás aquí?». Su tono sugería preocupación, pero sus ojos escaneaban la carpeta sobre el mostrador intentando leer algún documento a través del plástico. La curiosidad era más fuerte que la empatía en aquella sala. Gustavo abrió los ojos y negó con la cabeza suavemente, sin mostrar miedo ni culpa ante la interrogación. «Mi madre no sabe que he venido hoy», respondió con honestidad, «ella está trabajando y no podía perder el día. Quería esperar, pero le prometí a mi abuelo que vendría en cuanto él se fuera». Su voz flaqueó ligeramente al final, un recordatorio humano de que, a pesar de todo el misterio, seguía siendo un niño que acababa de perder a su ser querido. «No vine a buscar dinero para gastar», continuó Gustavo, sintiendo la necesidad de explicar su presencia ante la mirada inquisitiva de la mujer. «Solo quería ver el saldo porque mi abuelo decía que el dinero cuenta una historia, y que solo la entendería cuando la viera con mis propios ojos». Aquella frase, cargada de una sabiduría antigua, golpeó la conciencia de algunos presentes como una piedra, haciéndoles bajar la mirada avergonzados por su propia superficialidad. Mientras tanto, dentro de la oficina privada, el gerente hablaba atropelladamente con el superintendente de la agencia, un hombre mayor de cabello canoso y rostro severo. «Y mire esto, señor», exclamó el gerente, girando el monitor hacia su jefe con manos temblorosas. «Es imposible, tiene que ser un error del sistema, un fallo en la base de datos». El superintendente se ajustó las gafas y se inclinó hacia la pantalla, revisando los códigos, las fechas y las cifras con una meticulosidad exasperante. «No hay ningún error, Mateo»,
sentenció el superintendente tras unos minutos que parecieron horas, con una voz grave que heló la sangre del gerente. Esta cuenta ha estado sellada durante 10 años bajo una orden judicial estricta de confidencialidad. Se quitó las gafas y miró al gerente con una seriedad absoluta. Solo se podía acceder a ella cuando el heredero presentara los documentos originales en persona, tal y como acaba de suceder ahí fuera. Pero, ¿y la cifra?, preguntó el gerente, secándose el sudor del cuello con un pañuelo. Es real. El superintendente asintió lentamente, con una expresión de asombro contenido. Es correcta. Esta no es una simple cuenta corriente, Mateo. Es una cuenta de activos privados consolidados, fondos internacionales, propiedades en depósito, bonos del tesoro. Esto no es un saldo bancario ordinario, es un imperio financiero latente que acaba de despertar. Entonces, el gerente tragó saliva, sintiendo un nudo en el estómago al recordar cómo había tratado al niño minutos antes. ¿Ese chico es el legítimo heredero de toda esta fortuna? La realidad de su error monumental comenzó a asentarse sobre él como una losa de concreto. Había humillado públicamente a la persona más rica que jamás había entrado en su banco, y las consecuencias de sus actos podrían costarle su carrera entera. Afuera, en el vestíbulo, la tensión seguía aumentando. El hombre del champán no pudo contenerse más y lanzó la pregunta que todos tenían en la punta de la lengua. Oye, chico, ¿tienes idea de cuánto dinero hay en esa cuenta? ¿Estamos hablando de miles? Gustavo respiró hondo y lo miró directamente a los ojos, pero no sonrió ni mostró avaricia. No, señor, dijo con calma. Solo sé lo que me dijo mi abuelo anoche en mis sueños: cuando el dinero abunda, el corazón debe ser aún más grande para que no te aplaste. Poco después, la puerta de la oficina se abrió de golpe y el gerente reapareció, pero era un hombre transformado. Su postura arrogante había desaparecido, reemplazada por un servilismo nervioso y una palidez mortal. Gustavo, por favor, dijo con un tono excesivamente respetuoso que sonaba casi ridículo después de su comportamiento anterior, ¿me acompañarías a la sala privada? La invitación causó un revuelo inmediato entre los clientes. ¿Una sala privada para un niño?, protestó alguien, indignado por el trato preferencial. Pero el gerente se giró hacia la multitud con una furia repentina, defendiendo ahora al niño con el mismo ímpetu con el que antes lo había atacado. Nadie aquí tiene derecho a cuestionar esto, espetó, mirando a los clientes ricos con desafío. Y créanme cuando les digo que ninguno de ustedes, ni siquiera juntando todas sus cuentas, tiene lo que él tiene. La declaración dejó a todos mudos, confirmando las sospechas más salvajes sobre la identidad del pequeño. Gustavo apretó su carpeta contra el pecho y dudó un momento antes de dar un paso. ¿Mi mamá puede entrar conmigo?, preguntó con voz pequeña, recordando que a pesar de todo, necesitaba a su madre. El gerente asintió rápidamente, dispuesto a conceder cualquier deseo. Claro, Gustavo. ¿Dónde está ella? El niño bajó la cabeza. Está trabajando, no pudo venir. Fue entonces cuando el superintendente salió de la oficina y se paró junto al gerente, proyectando una autoridad calmada. Entonces, mientras tu madre llega, nosotros estaremos aquí a tu lado, dijo con suavidad, poniendo una mano reconfortante en el hombro de Gustavo. Porque hoy, Gustavo, el mundo necesita empezar a tratarte como tu abuelo quería. El niño sintió un nudo en la garganta y, por primera vez, sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de un inmenso alivio al ser finalmente reconocido. De acuerdo, estoy listo, susurró, y cruzó el umbral hacia la verdad que cambiaría su vida. La sala privada era un espacio austero y silencioso, muy diferente al bullicioso vestíbulo exterior. Una mesa de madera noble ocupaba el centro, iluminada por una lámpara de luz cálida, y 2 sillas de cuero esperaban vacías. No había lujos innecesarios, solo un monitor conectado a la red segura del banco y un ambiente de solemnidad casi religiosa. El gerente cerró la puerta con un cuidado extremo, asegurándose de que ningún sonido del exterior pudiera penetrar aquel santuario de revelaciones.
Gustavo se sentó en una de las sillas grandes, sus pies no llegaban al suelo y colgaban en el aire, balanceándose ligeramente, un recordatorio visual de lo pequeño que era ante la enormidad de la situación. El superintendente tomó asiento frente a él y cruzó las manos sobre la mesa, observando al niño con una mezcla de respeto y compasión. Gustavo, comenzó con voz suave, dentro de esa carpeta están los documentos de un hombre que te amó profundamente. Hoy es el día de cumplir su voluntad, pero antes de mostrarte la cifra final, necesitamos contactar a tu tutor legal. Gustavo asintió y dictó el número de teléfono de su madre de memoria. El gerente marcó rápidamente, y tras unos minutos de conversación tensa en voz baja, colgó el teléfono y asintió al superintendente. Viene en camino, estaba cerca, informó. Mientras esperaban, el ambiente en la sala era denso. Gustavo miraba la carpeta transparente sobre la mesa como si fuera un objeto mágico. ¿Usted conoció a mi abuelo?, preguntó de repente, rompiendo el silencio. El superintendente sonrió con melancolía. No personalmente, Gustavo, pero conozco su historia a través de estos archivos. Sé que era un hombre de principios inquebrantables que planeó este día durante una década para protegerte. Gustavo bajó la mirada, recordando al anciano que le enseñaba a atarse los zapatos y le leía cuentos, no al millonario estratega del que hablaban. 20 minutos después, un golpe seco y desesperado resonó en la puerta de la sala privada. Una voz femenina gritó desde el pasillo, «Déjenme entrar». «Es mi hijo». El gerente abrió la puerta y Anita, la madre de Gustavo, irrumpió en la habitación como un huracán. Vestía su uniforme de limpieza, con el delantal aún atado a la cintura y el cabello desordenado por la carrera. Su rostro estaba bañado en lágrimas y sudor, y sus ojos buscaban frenéticamente a Gustavo. Al verlo sentado y a salvo, soltó un sollozo desgarrador y corrió a abrazarlo, estrujándolo contra su pecho con una fuerza desesperada. «Gustavo». «Dios mío, Gustavo», exclamó Anita, besando su cabeza repetidamente. «¿Estás bien? ¿Te han hecho algo?». El niño, sorprendido por la reacción de su madre, intentó calmarla. «Estoy bien, mamá, solo vine a ver el saldo del abuelo». «No entiendo por qué estás tan asustada». Anita se apartó ligeramente y lo tomó por los hombros, mirándolo a los ojos con una intensidad que asustó al niño. «Tú no lo entiendes, hijo, no tenías que venir aquí solo. No sabes lo que has hecho al activar esa cuenta». El superintendente intervino con delicadeza. «Señora Anita, tranquilícese. Su hijo está a salvo y tiene todo el derecho legal sobre esta herencia». Anita se giró hacia los banqueros con los ojos encendidos de furia y miedo. «Ustedes no saben nada», gritó, con la voz quebrada. «Saben del dinero, pero no saben la historia, no saben el peso que conlleva esa maldita fortuna». Se dejó caer en la silla libre junto a Gustavo, cubriéndose el rostro con las manos, temblando incontrolablemente. «Mamá, me estás asustando», susurró Gustavo, tocando el brazo de su madre. Anita respiró hondo, intentando recomponerse, secándose las lágrimas con el borde de su delantal sucio. Miró la carta del abuelo que reposaba sobre la mesa y suspiró con resignación. «Gustavo, antes de que veas esa cifra, hay algo que te he ocultado durante 10 años», confesó con voz temblorosa. «Algo que, si pudiera, seguiría ocultando para siempre para protegerte». El gerente y el superintendente intercambiaron miradas de preocupación, intuyendo que la situación era mucho más compleja que una simple transacción bancaria. «Señora, si hay algún problema legal», empezó el gerente, pero Anita lo cortó con un gesto de la mano. «El problema no es legal, es de vida o muerte», sentenció. Se volvió hacia su hijo y tomó sus manos pequeñas entre las suyas, callosas por el trabajo duro. «Hijo, tu padre no nos abandonó porque quisiera, ni porque fuera un cobarde». Los ojos de Gustavo se abrieron de par en par. Toda su vida había creído que su padre se había marchado porque no soportaba la pobreza en la que vivían. «Entonces, ¿por qué se fue?», preguntó con un hilo de voz.
Anita tragó saliva con dificultad, como si las palabras fueran vidrio molido en su garganta. Se fue porque descubrió lo que tu abuelo realmente tenía. Descubrió que esta herencia no era solo dinero, sino un objetivo para gente mala, gente que quería robarnos todo. Gente mala, repitió Gustavo, confundido y aterrado. Sí, continuó Anita, cuando tu abuelo enfermó, tu padre intentó proteger el patrimonio, pero lo amenazaron. Le dijeron que si no desaparecía, irían a por ti. Las lágrimas volvieron a brotar de los ojos de Anita. Él se fue para que tú pudieras tener una infancia normal, lejos del peligro, lejos de la codicia de esa gente. Se convirtió en un fantasma para que tú pudieras ser un niño real. El silencio en la sala era absoluto. Gustavo procesaba la información lentamente, sintiendo cómo su mundo se reordenaba. Su padre no era un villano, era un héroe trágico. Pero mamá, dijo Gustavo, con la voz ganando fuerza, si el dinero es peligroso, ¿por qué el abuelo me lo dejó? Anita miró al superintendente, quien asintió levemente. Porque tu abuelo creía que tú serías diferente, Gustavo. Que tú sabrías usarlo para acabar con el miedo, no para alimentarlo. El gerente se aclaró la garganta, rompiendo el momento emocional. Señora Anita, si activamos la cuenta ahora, los protocolos de seguridad de alto nivel se activarán también. Nadie podrá tocar al niño ni al dinero sin pasar por nosotros y por la ley. Es el momento de decidir. Anita miró a su hijo, viendo en sus ojos no al niño pequeño que protegía, sino a alguien que empezaba a comprender su destino. ¿Estás seguro de que quieres ver esto, Gustavo?, preguntó ella. Gustavo apretó la mano de su madre y asintió. Tengo que hacerlo, mamá. Por el abuelo y, por papá. Muy bien, dijo el gerente, acercando el ratón hacia el botón final en la pantalla. Gustavo, cuando haga clic, aparecerá el importe total y tu vida cambiará para siempre. El cursor flotó sobre el botón de revelar saldo. El corazón de Gustavo latía con fuerza contra sus costillas. Estoy listo, afirmó. Pero justo cuando el dedo del gerente presionaba el botón, un ruido fuerte proveniente de la entrada principal del banco hizo vibrar las paredes de la oficina, congelando el momento en el tiempo. El estruendo exterior fue seguido por gritos y el sonido de pasos apresurados corriendo hacia la zona de las oficinas privadas. El gerente retiró la mano del ratón instintivamente, poniéndose de pie con alarma. Anita se levantó también, colocándose frente a Gustavo en una postura defensiva, como una leona protegiendo a su cachorro. ¿Qué está pasando?, preguntó el superintendente, alcanzando el teléfono de seguridad. Pero antes de que pudiera marcar, la puerta de la sala privada se abrió violentamente, golpeando contra la pared con un estallido seco. En el umbral apareció un hombre alto, jadeante y visiblemente demacrado. Llevaba ropa sencilla, casi tan desgastada como la de Gustavo, y una barba incipiente que hablaba de días sin descanso y noches en vela. Su pecho subía y bajaba con violencia, intentando recuperar el aliento tras lo que parecía haber sido una carrera desesperada. Tenía los ojos inyectados en sangre y llenos de pánico. Y alto, gritó con la voz ronca, levantando una mano hacia el ordenador. No muestren el saldo. Por favor, no lo hagan. La sala quedó petrificada. El gerente y el superintendente miraban al intruso con confusión, preguntándose cómo había burlado la seguridad. Pero la reacción de Anita fue la que heló la sangre de Gustavo. Su madre se llevó las manos a la boca, ahogando un grito, y sus piernas parecieron perder fuerza, obligándola a apoyarse en la mesa para no caer. No puede ser, susurró ella, con una voz tan débil que apenas era audible. Santiago. Gustavo sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar ese nombre. Se asomó lentamente por detrás de su madre y miró al hombre. A pesar de la suciedad y el cansancio, había algo familiar en sus rasgos, en la forma de sus ojos, en la curva de su nariz. Era como mirarse en un espejo del futuro, un espejo roto y sucio, pero un espejo al fin y al cabo.
El hombre, al ver al niño, suavizó su expresión de terror y la reemplazó por una de dolor infinito. No muestren el saldo, repitió el hombre, ahora con un tono de súplica, dando un paso vacilante hacia el interior de la sala. Si ese número aparece en la red, ellos sabrán dónde estamos. El sistema tiene una alerta. El superintendente frunció el ceño, reconociendo la lógica en las palabras del extraño. ¿Quién es usted?, exigió saber el banquero, aunque en el fondo ya sospechaba la respuesta. El hombre ignoró la pregunta y clavó su mirada en Gustavo. Sus ojos se llenaron de lágrimas que comenzaron a trazar surcos limpios en su rostro sucio. Gustavo, dijo, pronunciando el nombre como si fuera lo más sagrado del mundo. El niño tragó saliva, sintiendo que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. ¿Cómo sabes mi nombre?, preguntó Gustavo, aunque su corazón ya le gritaba la respuesta con latidos ensordecedores. Anita finalmente recuperó el habla, dando un paso hacia el hombre con incredulidad. Pensé que estabas muerto, sollozó, pensé que nos habías dejado para siempre. El hombre negó con la cabeza vigorosamente. Nunca, Anita. Nunca los dejé. He estado vigilando desde las sombras, esperando el día en que fuera seguro volver. Pero hoy vi que Gustavo entró al banco y supe que el tiempo se había acabado. Se arrodilló en el suelo, quedando a la altura de Gustavo, y extendió una mano temblorosa hacia él, sin atreverse a tocarlo. Soy tu padre, hijo, confesó con la voz rota. Soy el hombre que debió estar ahí para enseñarte a andar en bicicleta, y lamento cada segundo que no estuve. Gustavo retrocedió un paso, abrumado por la mezcla de emociones, ira, alegría, confusión y miedo. Mi padre, repitió, probando la palabra en su boca como si fuera un alimento extraño. Sí, afirmó Santiago. Desaparecí porque me amenazaron. Tu abuelo lo sabía, él urdió el plan. El dinero no era el premio, era el cebo. Esa gente quería la clave de acceso, y yo era el único que la tenía además de tu abuelo. Miró al gerente con urgencia. Si activan la cuenta completa sin el protocolo de seguridad final, la señal saldrá y vendrán por él. Por eso vine corriendo, tenía que detenerlo. El gerente palideció, dándose cuenta de lo cerca que había estado de cometer un error fatal por ignorancia. ¿Qué protocolo final?, preguntó el banquero. El abuelo de Gustavo dejó instrucciones claras, el saldo solo se libera con la presencia de los tres pilares, el heredero, la madre y el padre. Santiago se puso de pie y miró a su familia. Estamos todos aquí ahora. Es la única forma de desbloquear la protección real de la cuenta. Gustavo miró a su padre, a ese desconocido que decía amarlo más que a su vida. Vio la verdad en sus ojos cansados, vio el sacrificio en sus manos vacías. Poco a poco, la ira se disolvió, dejando paso a una curiosidad profunda. ¿Por qué no volviste antes?, preguntó Gustavo con inocencia dolorosa. Santiago bajó la cabeza. Porque no tenía nada que ofrecerte más que peligro, hijo. Hasta hoy. Anita se acercó a Santiago y, con un gesto tímido, tocó su brazo, confirmando que era real, que era carne y hueso. Deberíamos haberlo afrontado juntos, le reprochó suavemente, pero sin odio. Lo sé, respondió él, y me arrepentiré el resto de mi vida. Pero ahora estoy aquí y no pienso irme a ninguna parte. Se volvió hacia el gerente. Active el protocolo de los tres pilares. Es hora de terminar con esto. El superintendente, comprendiendo la gravedad de la situación, tecleó rápidamente una serie de comandos avanzados en el terminal. Solicitando autorización de múltiples firmas, anunció. Necesito la confirmación verbal de cada uno. La sala se sumió en un silencio solemne. Era el momento de la verdad, el momento en que la familia rota se unía para reclamar su destino. Yo, Santiago, padre de Gustavo, autorizo el acceso, dijo el hombre con firmeza. Yo, Anita, madre de Gustavo, autorizo el acceso, continuó ella, con la voz más segura ahora. Todos los ojos se posaron en el niño.
Gustavo miró la pantalla, luego a sus padres reunidos por primera vez en su memoria consciente. Respiró hondo, sintiéndose más fuerte que nunca. Yo, Gustavo Lombardi, nieto y heredero, quiero ver la verdad. El gerente presionó la tecla final. Esta vez, no hubo error, no hubo bloqueo. La pantalla parpadeó y una barra de carga verde comenzó a llenarse, desbloqueando archivos encriptados, transferencias internacionales y, lo más importante, un archivo de video etiquetado como La Última Voluntad. Pero antes de que pudieran ver nada, la puerta se abrió de nuevo, esta vez con suavidad, revelando a una mujer con un maletín negro y una expresión impenetrable. La mujer que acababa de entrar emanaba una autoridad natural que hizo que incluso el superintendente se enderezara en su silla. Vestía un traje sastre gris impecable, llevaba el cabello recogido en un moño severo y sostenía un maletín de cuero negro con una firmeza profesional. No parecía sorprendida por la escena emocional que se desarrollaba en la sala, al contrario, su mirada analítica recorrió a cada uno de los presentes, el padre sucio, la madre llorosa, el niño expectante y los banqueros nerviosos, como si estuviera marcando casillas en una lista mental. Cerró la puerta tras de sí con un movimiento suave pero definitivo, aislando al grupo del resto del mundo. Buenas tardes, dijo con una voz calmada y articulada. Me llamo Karina Duarte. He sido la abogada personal y albacea del abuelo de Gustavo desde mucho antes de que cualquiera de ustedes supiera de la existencia de esta cuenta. Caminó hacia la mesa y depositó el maletín, haciendo sonar los cierres metálicos en el silencio de la habitación. El sistema me ha notificado que los 3 pilares están reunidos. He llegado en el momento justo. El gerente, intentando recuperar el control de su propia oficina, carraspeó. Señora Duarte, no teníamos constancia de su visita. Estamos en medio de un procedimiento bancario interno muy delicado. Karina lo miró por encima de sus gafas con una leve sonrisa de suficiencia. Lo sé, gerente. Y su procedimiento no puede concluir sin mi presencia. El testamento de mi cliente tiene cláusulas que trascienden la normativa bancaria estándar. Ya es oficial. Gustavo observaba a la abogada con fascinación. Sentía que ella tenía las respuestas que faltaban en el rompecabezas. ¿Usted sabe qué hay en la pantalla?, preguntó el niño. Karina asintió y le dedicó una mirada sorprendentemente cálida. Sé mucho más que eso, Gustavo. Sé lo que tu abuelo quería decirte y que no pudo escribir en una simple carta. Abrió su maletín y extrajo un sobre grueso de papel manila, sellado con lacre rojo, que parecía antiguo pero perfectamente conservado. Santiago, dijo Karina, dirigiéndose al padre de Gustavo sin mirarlo directamente, mientras organizaba unos papeles sobre la mesa. Me alegra ver que finalmente has dejado de huir. Tu suegro siempre confió en que volverías en el momento crítico. Santiago bajó la cabeza avergonzado. ¿Él sabía que yo estaba vivo?, preguntó. Él sabía todo, respondió Karina. Y sabía que solo el amor por tu hijo te haría salir de las sombras cuando el saldo se activara. Anita miró el sobre con recelo. ¿Qué es eso?, preguntó. Karina puso una mano sobre el documento. Esto, Anita, es la explicación. Tu suegro no solo dejó dinero, dejó una lección. Una lección que solo se podía revelar cuando Gustavo intentara consultar su saldo por primera vez. La abogada se giró hacia el niño. Gustavo, tu abuelo dejó instrucciones precisas. Antes de que el dinero sea tuyo, debes conocer la historia completa y tomar una decisión. ¿Otra decisión?, preguntó Gustavo, sintiendo el peso de la responsabilidad. Ya decidí que quería ver. Karina negó suavemente. Ver es fácil, Gustavo. Actuar es lo difícil. El dinero que está a punto de mostrarse en esa pantalla no es solo riqueza, es poder. Y el poder puede destruir o construir, dependiendo de quién lo sostenga. Sacó una hoja manuscrita del sobre y se preparó para leer. Mi querido nieto,
comenzó a leer Karina con voz clara, si escuchas esto, es porque has crecido y has buscado tu equilibrio. Pero antes del número, necesitas saber que la verdad nunca se ocultó para lastimarte, sino para salvarte. Gustavo escuchaba atentamente, reconociendo las palabras de su abuelo a través de la voz de la abogada. Tu padre no te abandonó. Fue un acto de amor supremo. Se convirtió en el cebo para que tú pudieras ser libre. Las lágrimas de Anita volvieron a fluir, pero esta vez eran de alivio. La confirmación legal de la inocencia de su esposo cerraba una herida que había estado abierta durante una década. Gustavo miró a su padre con nuevos ojos, viendo no a un extraño, sino a un mártir silencioso. Santiago, por su parte, se mantenía erguido, recuperando poco a poco la dignidad que la vida en la fuga le había robado. El abogado continuó leyendo, si se está comprobando el saldo, significa que la seguridad es suficiente para que la verdad salga a la luz. Pero que quede claro, Gustavo, el dinero no es el premio. Es simplemente la prueba de que nadie logró destruir a nuestra familia. Karina hizo una pausa dramática y pasó la página. Ahora, nieto mío, escucha con atención. Este dinero solo se entregará si tú eliges el final. Sí, hay opciones. Opciones, interrumpió el gerente, confundido. Pensé que era una herencia directa. Karina lo silenció con un gesto. No en este caso. El abuelo de Gustavo diseñó un testamento condicional basado en el carácter, no en la sangre. Se volvió hacia Gustavo. Hay 3 caminos posibles, Gustavo. Y solo tú, nadie más, puede decidir cuál tomar. Ni tu padre, ni tu madre, ni el banco pueden interferir. El ambiente en la sala se cargó de una tensión eléctrica. Las 3 opciones flotaban en el aire como fantasmas esperando ser nombrados. ¿Cuáles son?, preguntó Gustavo, con la voz firme a pesar del miedo que sentía en el estómago. Karina sonrió levemente, orgullosa de la valentía del pequeño. Antes de decírtelas, debemos ver el último mensaje. El abuelo dejó una grabación almacenada en el servidor, encriptada hasta este preciso momento. Se dirigió al gerente. Por favor, ejecute el archivo, video testamentario, etapa final. El gerente, sintiéndose un mero espectador en su propia oficina, obedeció con manos temblorosas. Hizo doble clic en el icono de video que había aparecido en la pantalla. El monitor se fue a negro por un segundo, y el zumbido de los altavoces llenó el silencio. Gustavo se inclinó hacia adelante, apretando las manos en su regazo. Iba a ver a su abuelo de nuevo. Iba a escuchar su voz. El corazón le latía con tanta fuerza que temía que todos pudieran oírlo. La imagen parpadeó y se estabilizó, mostrando a un hombre mayor sentado en un sillón sencillo, mirando directamente a la cámara con ojos bondadosos y serios. Si están viendo esto, dijo la voz del abuelo desde la pantalla, llenando la habitación con su presencia, siéntense. Lo que voy a decir lo cambia todo. Gustavo sintió una punzada de nostalgia tan fuerte que le dolió el pecho. Era él. Era su abuelo, vivo de nuevo en píxeles y luz, listo para guiarlo una última vez desde el más allá. La abogada dio un paso atrás, dejando que el video tomara el protagonismo. Sabía que su trabajo legal había terminado y que ahora comenzaba el trabajo moral. Santiago tomó la mano de Anita, y ambos se colocaron detrás de la silla de Gustavo, formando una barrera de apoyo inquebrantable. Estaban listos para escuchar, listos para enfrentar el pasado y, sobre todo, listos para apoyar a su hijo en la decisión más importante de su vida. La imagen en el monitor era nítida, a pesar de haber sido grabada años atrás. El abuelo vestía una camisa de cuadros gastada, la misma que Gustavo recordaba haberle visto usar los domingos por la tarde. No había señales de riqueza en el encuadre, ni joyas ni muebles caros, solo la simplicidad de un hombre que había vivido con un propósito. Su mirada, sin embargo, traspasaba la pantalla, conectando directamente con el alma de su nieto. «Hola, Gustavo», dijo el abuelo, y su voz cálida pareció reducir la temperatura gélida del aire acondicionado de la oficina.
Si estás aquí, significa que ya eres mayorcito para entender cosas que un niño no debería tener que entender, continuó la grabación. El abuelo hizo una pausa, como si estuviera reuniendo valor. Lamento no haber estado ahí para verte crecer estos últimos años. Recé cada noche para que estuvieras protegido, y para que tu padre pudiera volver a casa algún día. Al escuchar esto, Santiago bajó la cabeza y soltó un sollozo ahogado, sintiendo el perdón de su suegro desde la tumba. Nunca quise que fueras esclavo del dinero, Gustavo, prosiguió el anciano en el video. Se pueden comprar muchas cosas, casas, coches, viajes, pero el dinero destruye aún más cuando cae en manos vacías. Yo lo vi pasar con amigos, con socios, con enemigos. La avaricia es un agujero negro que nunca se llena. El abuelo se inclinó hacia la cámara, su rostro llenando el encuadre. Tú eres diferente. Eres la parte buena de esta familia, la esperanza de que el ciclo se rompa. Por eso, solo tú puedes elegir qué hacer con lo que he dejado. En la pantalla, el abuelo levantó la mano y mostró una pequeña tarjeta metálica con un chip dorado. Esta tarjeta es la llave maestra de la cuenta. Pero para usarla, debes elegir uno de los 3 caminos. Levantó un dedo, adoptando ese tono de maestro que usaba cuando le enseñaba a Gustavo a jugar al ajedrez. Primera opción, puedes recibir la cantidad íntegra ahora mismo. Serás millonario, Gustavo. Podrás comprar lo que quieras, pero te advierto, nunca volverás a tener una vida normal. La gente se acercará a ti por interés, perderás la paz y te convertirás en un objetivo. Gustavo escuchaba con los ojos muy abiertos. La idea de ser millonario sonaba tentadora, pero las advertencias de su abuelo resonaban con una verdad oscura. Segunda opción, continuó el abuelo, levantando 2 dedos. El dinero se invertirá en secreto en un fideicomiso blindado. No podrás tocar un centavo para lujos personales hasta que tengas 21 años y hayas demostrado madurez. Sin embargo, tendrás acceso a recursos para educación y salud. Crecerás como un chico normal, con la seguridad de un futuro, pero sin el peso de la fortuna inmediata. El abuelo suspiró profundamente antes de levantar el tercer dedo. Tercera opción, puedes rechazar el dinero. Todo. Donarlo a la beneficencia y olvidarte de que esta cuenta existe. Eso te liberaría de los errores de nuestra familia, del peligro que persiguió a tu padre y de las miradas envidiosas. Serías libre, Gustavo, completamente libre para construir tu propio destino desde cero, sin muletas de oro. Las 3 opciones quedaron flotando en el aire de la sala, pesadas y definitivas. Dinero y peligro, paciencia y seguridad, o libertad y pobreza. Ninguna era perfecta, todas tenían un costo. Pero antes de que decidas, añadió el abuelo en el video, con una sonrisa triste, necesito que escuches a quien nunca tuvo voz en esta historia, para que entiendas el precio que ya se ha pagado. La imagen del video cambió abruptamente. Ya no era el abuelo en el sillón, sino una grabación temblorosa hecha con un celular dentro de un coche en movimiento. En la pantalla apareció Santiago, 10 años más joven, con el rostro lleno de terror y mirando constantemente por el espejo retrovisor. Hijo, decía el Santiago del pasado, con la voz entrecortada por el pánico, si ves esto, es que estoy vivo o que tu abuelo cumplió su palabra. No te abandoné, Gustavo, continuaba el joven Santiago en el video, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Me voy porque me dieron a elegir, o desaparecía yo, o te hacían daño a ti y a tu madre. Elegí irme porque te amo más que a mi propia vida. Me voy para que tú puedas tener un futuro. El video se cortó bruscamente con un sonido de estática, dejando la pantalla en negro de nuevo. En la sala, el silencio era devastador. Anita abrazaba a Santiago, llorando abiertamente. Gustavo miraba la pantalla negra, las lágrimas rodando silenciosamente por su cara. Ahora entendía todo. Su vida, su pobreza, la ausencia de su padre, todo había sido un acto de amor desesperado. No eran víctimas del destino, eran sobrevivientes de una guerra invisible.
Gustavo, dijo el gerente, rompiendo el trance con voz suave, visiblemente conmovido por lo que acababa de presenciar. ¿Quieres continuar? ¿Necesitas tiempo? El niño se secó las lágrimas con el dorso de la mano, un gesto que recordaba a su padre. Parecía pequeño en la silla inmensa, pero por dentro se sentía gigante, lleno de una claridad repentina. Quiero continuar, respondió Gustavo con firmeza. No había duda en su voz. La abogada Karina asintió, con los ojos brillantes de orgullo. Entonces, ha llegado el momento de elegir, Gustavo. Las 3 opciones están sobre la mesa. Nadie puede hablar por ti ahora. Tu padre y tu madre solo pueden observar. El destino de la familia Lombardi está en tus manos. Gustavo apoyó las manos sobre la mesa fría. Cerró los ojos y respiró hondo, buscando en su interior la respuesta. No pensó en juguetes, ni en mansiones, ni en viajes. Pensó en las zapatillas rotas, en el cansancio de su madre, en la soledad de su padre y en la sonrisa de su abuelo. Pensó en lo que realmente importaba. La sala parecía encogerse, el tiempo se dilataba. Cuando abrió los ojos, ya no tenía miedo. Miró a sus padres, miró a la abogada y miró al gerente. Su decisión estaba tomada, y no era la que ninguno de los adultos esperaba. Era una decisión nacida de un corazón que, como había pedido su abuelo, era más grande que cualquier cuenta bancaria. Gustavo se aclaró la garganta, un sonido pequeño pero decidido que captó la atención absoluta de todos en la sala. Se puso de pie, sintiendo que era necesario estar a la altura de los adultos para lo que iba a decir. ¿Puedo hablar?, preguntó con una cortesía que desarmó al gerente. Por supuesto, hijo, respondió el banquero, la decisión es tuya y de nadie más. El niño miró primero a su padre, Santiago. No había reproche en su mirada, solo una profunda comprensión que trascendía su edad. Cuando llegué aquí hoy, pensé que quería el dinero, comenzó Gustavo, con voz clara. Pensaba que el dinero arreglaría las zapatillas rotas, que haría que mamá dejara de trabajar tanto, que haría que la gente dejara de reírse de mí. Hizo una pausa, recordando las risas en el vestíbulo. Pensaba que los que tienen dinero son importantes, continuó, mirando ahora a la abogada Karina. Pero ahora entiendo que el dinero no te hace quien eres, solo muestra lo que ya llevas dentro. Mi abuelo era rico, pero nunca actuó como esos señores de afuera. Mi padre no tenía nada, pero dio su vida por mí. Eso es ser rico de verdad. Santiago bajó la cabeza, ocultando una nueva oleada de emoción al escuchar a su hijo. Gustavo se giró hacia el monitor, donde la pantalla negra reflejaba su propio rostro. Si tomo todo el dinero ahora, la primera opción, la gente intentará comprarme. Me convertiré en un objetivo, como dijo el abuelo. No quiero vivir con miedo, no quiero que mi papá tenga que huir otra vez. Negó con la cabeza con vehemencia. No quiero ser un niño rico y solo. Primero quiero ser un niño. Entonces, ¿rechazas la herencia?, preguntó el superintendente, con un tono de incredulidad, pensando en la tercera opción. Gustavo sonrió levemente. No. Rechazarla sería tirar a la basura el sacrificio del abuelo y de papá. El dinero no es malo, solo hay que saber usarlo. Respiró hondo, tomando aire para su veredicto final. Elijo la segunda opción. Que se invierta, que se guarde, que crezca. Una decisión sabia, comentó Karina, ajustándose las gafas, visiblemente aliviada. Esperar a los 21 años te dará tiempo para prepararte. Pero Gustavo levantó un dedo, interrumpiéndola. Espera, no he terminado. Elijo la segunda opción, pero con una condición. Una petición especial. Todos se inclinaron hacia adelante, expectantes ante el giro inesperado. No quiero tocar el dinero para mí hasta que sea mayor, explicó Gustavo, quiero estudiar, jugar, tener amigos normales que no sepan nada de esto. Quiero equivocarme y aprender sin que nadie intente venderme algo. Pero,
Y aquí su voz se llenó de una fuerza nueva: quiero que una parte de los intereses se use ahora mismo. Ya. Hoy. El gerente frunció el ceño, confundido por la lógica financiera del niño. ¿Para qué, Gustavo? ¿Para comprar una casa? ¿Un coche para tus padres? Gustavo negó con la cabeza. No. Para ayudar a otros niños que no tuvieron un abuelo como el mío. Niños que se acuestan con hambre, que no tienen lápices para la escuela, que creen que nacieron para perder porque nadie los mira. Anita se llevó la mano al pecho, sintiendo que el corazón le estallaba de orgullo. Su hijo, que había conocido la carencia, no buscaba saciarse a sí mismo, sino saciar al mundo. Quiero que parte de ese dinero se convierta en oportunidades para los invisibles, sentenció Gustavo. Porque nadie merece estar solo al comienzo de la vida. Si tengo todo este poder, quiero usarlo para que otros no tengan que sufrir como nosotros. La sala quedó en silencio por unos segundos, pero era un silencio lleno de admiración. La abogada Karina sonrió, una sonrisa genuina y brillante. ¿Y qué porcentaje te gustaría destinar a este proyecto, Gustavo? El niño lo pensó un momento y respondió con una simplicidad aplastante: lo suficiente para cambiar muchas historias, pero no tanto como para acabar con la mía. Ustedes son los expertos con los números, yo solo pongo el sueño. El gerente cerró su ordenador portátil con un golpe suave y definitivo. Se puso de pie y, por primera vez en años, miró a un cliente con respeto absoluto, sin importar el tamaño de su cuenta o la marca de su ropa. Se acercó a Gustavo y le tendió la mano como a un igual. A partir de hoy, Gustavo Lombardi, dijo con solemnidad, además de heredero, te conviertes en fundador. Gustavo estrechó la mano del hombre, sintiendo que sellaba un pacto sagrado. ¿Fundador de qué?, preguntó con curiosidad. El gerente sonrió, ya imaginando los titulares, no de escándalo, sino de inspiración. De la Fundación Araujo, para los niños que merecen un mañana. Nosotros nos encargaremos de los papeles. Tú encárgate de crecer. Santiago se acercó a su hijo y se arrodilló frente a él, abrazándolo con una fuerza que intentaba recuperar 10 años de abrazos perdidos. Hijo, le susurró al oído, nunca en mi vida me he sentido tan orgulloso de nadie. Eres mejor que todos nosotros. Gustavo devolvió el abrazo, sintiendo que, en ese momento, con su padre de vuelta y su madre a salvo, era la persona más rica del universo, con o sin la cuenta bancaria. La reunión terminó. No hubo fuegos artificiales ni confeti, pero el aire en la habitación había cambiado. La pesadez del miedo se había disipado, reemplazada por la ligereza de la esperanza. Gustavo tomó su carpeta vacía, sabiendo que lo importante ya no estaba en los papeles, sino en su corazón. Estaba listo para salir de nuevo al mundo, no como el intruso que entró, sino como el arquitecto de su propio destino. Cuando la puerta de la oficina privada se abrió de nuevo, el vestíbulo del banco seguía lleno de gente. Los curiosos no se habían marchado, al contrario, el rumor de lo que sucedía dentro había atraído a más espectadores. Todos esperaban ver salir al niño derrotado, o quizás escoltado por la policía. Pero lo que vieron los dejó desconcertados. Gustavo salió caminando con la cabeza alta, flanqueado por sus padres y seguido por el gerente y la abogada, quienes lo trataban con una deferencia reservada a la realeza. El gerente se adelantó para abrirles la puerta de cristal, un gesto que no había tenido con ninguno de los millonarios presentes esa mañana. Ha sido un honor, señor Lombardi, dijo en voz alta, asegurándose de que todos escucharan el señor. Su equipo de gestión se pondrá en contacto con usted mañana para los detalles de la fundación. La palabra fundación recorrió la sala como una corriente eléctrica. ¿El niño pobre iba a abrir una fundación? El hombre del traje gris, el que había insultado a Gustavo al principio, dio un paso adelante, incapaz de contener su incredulidad. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Es real el dinero? El gerente se detuvo y lo miró con una frialdad glacial. Caballero,
Lo único que necesita saber es que este joven acaba de darnos a todos una lección de clase y humanidad que su dinero jamás podría comprar. Le sugiero que se aparte. Gustavo no miró a los que se habían reído de él. No sentía la necesidad de regodearse ni de vengarse. Ya no le importaba su opinión. Caminó hacia la salida de la mano de su madre y de su padre, formando una cadena irrompible. Al cruzar el umbral y salir a la calle, el aire fresco de la tarde le golpeó la cara, limpiando el olor a dinero viejo y perfume rancio del banco. ¿Tienes hambre?, preguntó Anita, rompiendo el silencio mientras bajaban las escaleras del edificio. Gustavo se detuvo y pensó. Antes, habría pedido una hamburguesa doble, una pizza gigante, helado, todo lo que soñaba comer. Pero ahora, algo había cambiado. Su hambre física era menor que su hambre de propósito. Podemos comer luego, respondió. Primero quiero ir a casa. El trayecto en el coche de la abogada, que se ofreció a llevarlos, fue tranquilo. La ciudad pasaba por la ventanilla, la misma ciudad de siempre, pero Gustavo la veía con colores diferentes. Veía las necesidades, veía los huecos donde su ayuda podría encajar. Cuando llegaron a su pequeña casa, el padre apagó el motor y se giró hacia atrás. Hijo, necesito pedirte perdón una vez más. Quería que fueras lo que yo soñaba, que estuvieras a salvo, y olvidé preguntarte qué querías ser tú. Todo está bien, papá, dijo Gustavo con una sonrisa madura. Ahora podemos empezar de la manera correcta. Ya no tienes que huir. Estamos juntos. Entraron en la casa, que parecía más pequeña después de la grandiosidad del banco, pero infinitamente más acogedora. Gustavo fue directo a su habitación y sacó una caja vieja de debajo de su cama, donde guardaba sus tesoros, canicas, cromos y una foto arrugada de su abuelo. Abrió el cajón de su escritorio y sacó un cuaderno nuevo y un lápiz. Se sentó y escribió en la portada con letras grandes, Proyecto 1. Debajo, escribió, mi primera misión, encontrar niños cerca de mi ciudad que necesiten ayuda real e inmediata. Y mirarlos a los ojos. Se detuvo un momento, mordiendo el extremo del lápiz. Recordó la frase de su abuelo, la riqueza es solo una herramienta. El verdadero millonario es aquel que sabe para quién vive. En la sala, sus padres hablaban en voz baja, planeando el futuro sin la sombra del miedo. Gustavo salió de su cuarto con el cuaderno en la mano. Papá, mamá, los llamó. Ambos se giraron, sonrientes. Necesito 3 cosas para empezar mi trabajo de fundador, anunció Gustavo. Su padre se rió, una risa libre y feliz. ¿Qué necesitas? ¿Una oficina? ¿Un secretario? No, respondió Gustavo seriamente. Necesito un cuaderno, que ya tengo. Unos lápices nuevos. Y alguien que crea en mí. Santiago se levantó y puso una mano en el hombro de su hijo. Ya tienes todo eso, Gustavo. Y además, tienes un equipo. Te ayudaré a encontrar a todos esos niños. Fue el momento en que Santiago comprendió que no había perdido 10 años, había ganado el futuro. A la mañana siguiente, la atmósfera en la casa era de celebración tranquila. No había lujos nuevos, pero había un desayuno caliente y risas. El padre apareció con una bolsa de regalo. Esto es para ti, para tu primera misión, dijo. Gustavo abrió la bolsa y sacó una mochila negra, sencilla pero resistente. Toda misión necesita una mochila, guiñó el ojo Santiago. Gustavo se la puso y se sintió invencible. Ahora sí parezco un superhéroe. Salieron a la calle, no como una familia rica que va de compras, sino como un comando de esperanza. ¿Cómo vamos a encontrar al primer niño?, preguntó Anita, curiosa por el método de su hijo. Gustavo se encogió de hombros. El abuelo decía que la vida te lo muestra cuando estás mirando en el lugar correcto. Solo hay que abrir los ojos. Y caminaron hacia el parque del barrio, el lugar donde la vida sucedía de verdad.
El parque estaba tranquilo esa mañana, con el sol filtrándose a través de las hojas de los árboles viejos. Gustavo caminaba observando todo, los ancianos jugando ajedrez, las parejas paseando, los perros corriendo. Pero su mirada buscaba algo específico, una señal. Y entonces la vio. En un banco apartado, una niña pequeña con el uniforme escolar remendado estaba sentada sola, con un cuaderno viejo sobre las rodillas. La niña pasaba las páginas con frustración, buscando un espacio en blanco que no estuviera ya escrito. Buscaba en sus bolsillos, pero sacaba las manos vacías. Parecía a punto de llorar, no por dolor, sino por la impotencia de querer aprender y no tener con qué. Gustavo se detuvo. «Es ella», susurró. Sus padres se quedaron atrás, respetando el momento. «Ve», le dijo Santiago. Gustavo se acercó al banco con suavidad para no asustarla. «Hola», dijo, sentándose en el otro extremo. La niña dio un respingo y lo miró con desconfianza. «Hola», respondió tímidamente, abrazando su cuaderno protectoramente. «¿Estás haciendo la tarea?», preguntó Gustavo, señalando el libro. La niña asintió con tristeza. «Tengo que entregar estos ejercicios, pero se me acabó el lápiz y no puedo ir a casa porque, bueno, no hay nadie ahora». Gustavo no sintió lástima. Sintió conexión. Sabía lo que era querer hacer algo y no tener los medios. Se quitó la mochila nueva de los hombros y la abrió. Sacó un estuche completo que su padre había comprado esa mañana, lápices de colores, bolígrafos, goma, sacapuntas, todo nuevo y brillante. Lo puso sobre el banco, entre los dos. «Toma», dijo simplemente. «Ahora puedes terminar». La niña miró el estuche como si fuera un cofre del tesoro. ¿Es para mí?», preguntó incrédula, sin atreverse a tocarlo. «Es real», aseguró Gustavo con una sonrisa. «Pero hay una condición». La niña lo miró asustada. «¿Qué condición?». Gustavo se puso serio, imitando el tono de su abuelo. «Cuando seas mayor y tengas tus propios lápices, tienes que ayudar a alguien que no tenga». «¿Trato hecho?». Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas y asintió vigorosamente. «Trato hecho». Tomó el estuche con manos temblorosas y sacó un lápiz nuevo. El sonido del grafito sobre el papel fue la mejor música que Gustavo había escuchado en mucho tiempo. Se levantó y volvió con sus padres, sintiendo el pecho lleno de una calidez extraña y maravillosa. No había cámaras, no había aplausos, no había banqueros. Solo un acto puro. «¿Cómo te sientes?», le preguntó su madre mientras se alejaban. Gustavo respiró hondo, sintiendo el viento en su rostro. El abuelo decía que el dinero solo vale la pena si ayuda a alguien a dormir mejor al final del día, respondió. Miró hacia atrás, donde la niña escribía furiosamente en su cuaderno con una sonrisa en los labios. «Esta noche, ella dormirá mejor. Y yo también». Santiago pasó el brazo por los hombros de su hijo. «Ahora lo entiendo, Gustavo. No naciste para ser simplemente millonario. Naciste para ser alguien que el mundo jamás olvidará». Caminaron juntos hacia casa, bajo la luz dorada del atardecer. El dinero en la cuenta seguía allí, creciendo, esperando a los 21 años. Pero la verdadera fortuna, la Fundación Araujo, ya había comenzado a operar en ese banco del parque. Al llegar a su habitación, Gustavo volvió a abrir su cuaderno de Proyecto 1. Debajo de la primera entrada, escribió una nueva línea con su letra infantil pero firme: Misión 1, completada. Costo: un estuche de lápices. Ganancia: una promesa. Cerró el libro y miró la foto de su abuelo. Le pareció que el anciano de la foto le guiñaba un ojo. Gustavo Lombardi no era el niño más rico del mundo por los ceros en su cuenta bancaria. Era el más rico porque había descubierto el secreto que muchos adultos pasaban la vida entera buscando sin encontrar: la felicidad no está en tener, sino en dar. Y así, con un lápiz y un corazón gigante, el niño que fue humillado en un banco de cristal comenzó a cambiar el mundo,
un niño a la vez. Si esta historia te ha gustado, te agradeceríamos mucho que la calificaras del 1 al 10. Apóyanos con un like y suscríbete a nuestro canal Historias Realistas. Comenta desde qué lugar nos estás viendo. Gracias por tu apoyo incondicional en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.